Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo capítulo 18, versículo 20, dice así la gloriosa palabra de Dios. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Vamos a estar hablando de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dijimos que la iglesia nos salva. La iglesia es el conjunto, el grupo de los salvados. Pero vamos a ver 4 puntos, hay muchos más, se puede explayar hasta el infinito, digamos, se puede decir de alguna manera, explicando lo que es la iglesia. Es algo sumamente sencillo, pero que las escrituras nos dan una claridad de lo que es la iglesia, que la iglesia nos salva. La iglesia simplemente es el conjunto, el rebaño, la congregación de los que han sido salvados por el Señor, simplemente eso, la que anuncia, la que comunica, la que predica, la que proclama el Evangelio de Jesucristo, como dice allí en Pedro 2:9, que hemos sido constituidos por Dios. Si la iglesia tiene alguna autoridad, es el mensaje de la palabra de Dios, o sea, transmite el mensaje de la palabra de Dios, la cual está en las Escrituras. Todo se desprende de las Escrituras, no hay nada fuera de las Escrituras. Entonces, vamos a hacer una aclaración y vamos a traer luz por medio de las Escrituras, porque la palabra misma dice allí en el Salmo 119, versículo 105, que tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Es la que nos ilumina, es la que nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios. De las Escrituras se desprende todo el magisterio, de las Escrituras se desprende toda lo que es la autoridad, lo que es el conocimiento de Jesucristo, y eso es todo. No hay más nada. Fuera de las Escrituras no hay nada. El catolicismo romano, por supuesto que se ha inventado algo que lo llaman ellos la tradición apostólica o la tradición sagrada o la sagrada tradición, como la quieran llamar. El asunto es que hay algo que solamente es infalible, irrefutable, y es la máxima autoridad, que son las Escrituras. Las Escrituras, ¿qué es la sola Escritura? Sí, para hacer un paréntesis, la Escritura o la sola Escritura es la representación de la autoridad y el conocimiento de Dios. Por eso Jesucristo le dijo allí a Pedro: te daré las llaves del reino, las cuales, la llave significaba el tener acceso al conocimiento de Dios y proclamarlo, predicarlo y anunciar la salvación de Jesucristo. Eso es simplemente las llaves del reino de Dios, es la predicación del Evangelio, el cual la tiene toda la iglesia, esa llave. Como dijimos, a Pedro se le dio en ese momento particular porque Pedro era un apóstol, había sido constituido por Cristo como apóstol. Entonces, que Jesucristo lo comisionó a abrir, digamos, a anunciar el Evangelio en el día de Pentecostés y en la casa de Cornelio a los gentiles. O sea, él, por medio de la predicación, es la llave que abre el conocimiento del Hijo de Dios, el cual es el Salvador del mundo. Cuando él, allí dice en Lucas 11:52, que los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, etcétera, toda la gente que estaba controlando las Escrituras, le habían cerrado al pueblo el conocimiento de Dios. Podemos leerlo para que tengamos 11:52. Dice así la gloriosa palabra de Dios: hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Qué quiere decir esto? Que las llaves, que Jesucristo estaba hablando de las llaves, no estaba hablando de las llaves de allí de Isaías 22, no estaba hablando de esas llaves. O sea, el catolicismo hace una mezcla, unas cosas absolutamente ridículas. Cuando Cristo habla de la llave, habla del conocimiento de Dios por medio de las Escrituras. Nosotros, ¿cómo conocemos a Dios? Es por medio de las Escrituras, por medio de lo escrito. O sea, hay una tradición. Lo que significa tradición es la transmisión de algo, de una donación,
o el encargo de algo a otra persona. Podemos ver a través de todas las escrituras cómo Dios encargó sus palabras, su voluntad, sus propósitos a personas. Habló con Adán y con Eva, habló con Noé, habló con Abraham, habló con Moisés, etc. Ahí está la tradición. La tradición es algo abstracto, es algo que se puede manipular, digamos. Por eso dijo el Señor, sea Dios veraz, dice el apóstol Pablo allí en 3:4 de Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque la tradición es algo subjetivo, digamos, que los hombres pueden manejar la tradición, pero la palabra escrita no se puede manejar. La palabra escrita, lo que está escrito, escrito está. No se puede torcer, digamos, porque algo que está escrito, una ley es ley. Todo se basa en lo que está escrito. Nadie se puede levantar y cambiar las leyes o torcer las leyes. Porque la ley, digamos, Dios expresó la ley, ¿cierto? Le liberó palabras a Moisés. No solamente que las liberó, sino que él mismo escribió los mandamientos. Por eso Moisés era su escritura. Todos los que creemos, por eso somos, al contrario de lo que los hombres sin ley, como hablaba Jesucristo allí en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que habla de los hombres sin ley, que son los falsos profetas. Empieza hablando del 7:15, del versículo 15, del capítulo 7 de Mateo, ya empieza a hablar del Señor hablando de los falsos profetas y termina hablando de los hombres sin ley. Quiere decir que los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los lobos rapaces que vienen vestidos, dice el Señor, como lobos, pero que vienen vestidos, como ovejas, pero que en el fondo son lobos rapaces. Son los hombres sin ley, los hombres anti-escritura. Quiere decir que los hombres que quieren ir por izquierda o quieren ir quebrantando la ley, porque donde no hay ley no hay quebranto, no hay pecado. Entonces ellos quieren vivir en un mundo donde puedan quebrantar la ley sin ley, si se puede decir de alguna manera. Por eso son hombres sin ley, o sea, viven marginados de la ley. Son delincuentes, se puede decir, espirituales, que viven al margen de la ley. Cuando una persona anda delinquiendo, se le llama un marginado, que anda marginado a la ley, a la Constitución, a lo escrito. Porque cuando la persona que delinque, la policía o las autoridades de un país lo atrapan, lo juzgan. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Constitución, la cual ha violado. Entonces, esos son los hombres sin ley, los delincuentes espirituales. Por eso Jesucristo arrancó diciendo allí en 7:15 que guardaos de los falsos profetas, dijo, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero en su interior son lobos rapaces, los cuales tienen falsa doctrina, por supuesto. Y después el Señor, para concluir su exposición con respecto a los falsos profetas, dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso ya lo habíamos explicado. Entonces en aquel día que ellos nos dirán, pero profetizamos en tu nombre, hacemos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, etc. Pero el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces estos son los falsos profetas, los anti-solo escrituras, o sea, los anticonstitucionales. Entonces quiere decir que todo está basado en las escrituras, o sea que si hay una tradición, o sea, hay palabras, cuando se dicta una ley, primeramente se habla, se expresan palabras, pero ¿qué pasa? Las palabras es algo abstracto, algo que está en el aire, algo pero necesita documentarse por medio de símbolos, o sea, por medio de escritura. O sea, había una tradición, o sea, Moisés no bajó del monte, como dijimos. Moisés no bajó del monte y dijo, bueno, pueblo de Israel, Dios me dijo esto, esto y esto, pero nosotros no vimos nada. ¿Cómo sabemos eso? No está documentado. Entonces eso es la tradición. La tradición es algo abstracto, algo subjetible. O sea, que Moisés en el camino, en bajar al monte, le decía, bueno, no matarás, decía, bueno, pero Moisés cuando salió de Egipto,
Él había matado a un hombre, había matado a un egipcio porque había tenido un altercado allí con un hebreo. Entonces él se levantó para defender a su hermano hebreo y lo mató y lo enterró en la arena, dice. Pero cuando fue descubierto, huyó al desierto, el cual estuvo 40 años allí, como ya conocemos la historia de Moisés. Entonces, cuando Dios lo llama a Moisés, le da los mandamientos a Moisés. Y en esos mandamientos está, no matarás. Entonces, si hubiera sido por tradición, si Moisés hubiera sido católico, hubiera dicho, no, Dios no me dio nada. Dios dijo que me dio 9 mandamientos, por ejemplo. Para poner algo que podemos entender, me dio 9 mandamientos y saca, no matarás. ¿Por qué? Porque él había matado a alguien. Entonces él, sacando ese mandamiento, no matarás, él no era condenado. Entonces eso es lo que es la tradición. La tradición es subjetiva, es algo que es abstracto, es algo que no se puede comprobar si no es por medio de documentos. Eso tiene que estar documentado, como en las leyes. En el Congreso o en la cúpula del gobierno donde se dictan las leyes, pueden hablar todo lo que ellos quieran, pero hasta que eso no se haga una ley, no se ponga sobre escrito, haya firmas, sellos, la firma del presidente, etcétera, eso no tiene ninguna validez. Son palabras, pueden hablar 10 días, 20 días, un mes, un año de una ley, pero hasta que no se aprueba, no se pone por medio de símbolos, por medio de escritura, por medio de sellos, firmas, las autoridades, respaldado por el gobierno, eso no tiene ninguna validez. Y es lo que es la tradición, lo que llaman los católicos la sagrada tradición. No tiene ninguna validez si no está en las escrituras. Ellos se lo inventan, por supuesto que es otro tema para hablar. Lo que queremos decir es que en las escrituras está la verdadera iglesia. No hay otra iglesia fuera de las escrituras. O sea, lo que tiene, por ejemplo, en este caso el catolicismo romano, lo que ellos dicen que es la iglesia, se lo inventaron ellos. Lo que ellos llaman una institución, que es el punto número 1, vamos a hablar de 4 puntos, si se puede en estos minutos, y en cada punto se puede hacer una exposición de horas, y de día también, si se quiere. Porque cuando nosotros nos adentramos en la palabra es profunda, es como entrar en un océano. Por eso el catolicismo romano se tuvo que inventar una tradición. La tradición, dijimos, que es algo abstracto, que se materializa por medio de las escrituras, por medio de un documento. Hasta que no esté documento, la tradición es tradición, punto, se acabó. Pablo le dijo allí, como hablamos siempre en Tesalonicenses 2:15, que dijo Pablo, ustedes, vamos a leerlo, lo que ustedes recibieron, ¿cierto? La palabra es parádosis, lo que ustedes recibieron. Y en 11:2 también, de Corintios, ya que estamos acá, lo leemos, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Cuando habla de instrucciones, habla también de la palabra parádosis, que es tradición. Jesucristo también habló de la parádosis allí, cuando habló de la tradición de los ancestros, de los ancianos, que dejaron los mandamientos de Dios por los mandamientos de los hombres. Habló también de la parádosis. Entonces, como dice aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice la gloriosa palabra de Dios, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retener la doctrina que habéis aprendido. Ahí también la palabra es parádosis, que se puede traducir tradición, se puede traducir, es según el contexto. O sea, las palabras en griego tienen varias acepciones, pero hay que adaptarla debido al contexto. Entonces, en este caso, Reina Valera lo tradujeron como doctrina. Se puede traducir también instrucción, enseñanza y doctrina. Puede tener 4 acepciones en este caso. Instrucción, enseñanza, doctrina o tradición. La tradición no es otra cosa que la liberación de palabras. Pueden ser mandamientos, doctrina, enseñanza, costumbres, rito, etc. El punto es que lo que Pablo dice, así que hermano, estad firme y retener la doctrina. Los católicos dicen retener la tradición. No hay ningún problema con eso, retener la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición es la liberación de doctrina, la liberación de enseñanza, la liberación de
de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo que él no había rehuido, lo dice a los mismos de Efesios, llamó a los líderes, digamos, o a los obispos allí de Efeso, a los que cuidaban, a los supervisores, los llamó a los episcopos, los llamó y les dijo, no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios, como dice allí en Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. No rehuí de enseñarles todo el consejo de Dios. O sea, Pablo no es que por un lado enseñaba una cosa y escribía otra. Eso es absolutamente ridículo, es lo que quiere imponer el catolicismo romano, que Pablo enseñó el catolicismo romano por medio de una tradición, por medio de palabras que nunca fueron documentadas. El mismo apóstol Pablo se dijo que si yo predico, el apóstol Pablo está diciendo allí en Gálatas 1, 6 al 8 o al 9, estaba diciendo, si yo enseño catolicismo romano, échenme de la iglesia, es lo que dijo Pablo. Si yo enseño otro evangelio, porque el catolicismo romano no es otra cosa que otro evangelio. No es el evangelio que enseñó Pablo. Pablo jamás enseñó el catolicismo romano ni era católico. Pablo era un siervo de Dios, un hijo de Dios simplemente. No tenía denominación. Entonces, lo que es la tradición es subjetiva. Cualquiera se puede inventar una tradición. Yo me puedo inventar una tradición. Cualquiera, el verdulero de la esquina se puede inventar una tradición. ¿Por qué? Porque es algo que está en el aire, es algo abstracto. Por eso las escrituras es lo que vale. Es lo que vale. El otro día decía este señor que da unas enseñanzas, dice que tiene una escuela de catolicismo y de apologética, no recuerdo su nombre, un hombre canoso que siempre está en lo del arco, y dijo que, usted observe, iba a hacer un video aparte con respecto a esto, que él dijo que los hombres tienen más autoridad que la misma ley, porque le habían puesto un ejemplo que pasa cuando dos constitucionalistas o dos congresistas, etcétera, o lo que sea, se ponen a discutir con respecto a una ley o algo. ¿En qué se basa? Le decía el hermano. ¿En qué se basa? No se basaban en esos mismos, en sus propios criterios, en sus propias opiniones, porque eso es la interpretación privada. Por eso el catolicismo romano tiene interpretación privada, porque son opiniones de ellos mismos, porque la autoridad sale de ellos mismos. ¿Y por qué sos autoridad? Se le pregunté, porque lo digo yo simplemente. Por eso tiene interpretación privada. Ellos entonces este hombre lo que enseñaba era que la autoridad estaba en la persona y no en la ley. Es lo que cree el catolicismo romano, que ellos tienen autoridad porque ellos lo dicen que tienen autoridad. Si se le preguntara en qué se basan, dirían que se basan en la tradición. Pero la tradición, ¿qué pasa? La tradición es algo abstracto. No tiene, si no hay documento, no hay validez. Y ellos dicen que la persona, porque es el presidente o porque, y lo que se dice en ellos es lo que se tiene que hacer. Eso es el catolicismo romano. Por eso ellos apelan a la tradición. Ellos dicen que la tradición tiene el mismo peso o la misma autoridad que la misma ley. Por eso son hombres sin ley, son falsos profetas, lobos rapaces, falsos maestros. Y a ellos mismos, con sus propias palabras, se ponen al descubierto de que son falsos. ¿Por qué? Porque son hombres sin ley. Jesucristo lo dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando habla de hacedores de maldad, habla de hombres sin ley. Hacedores de maldad. Pues la palabra, habíamos hablado que es anomia, la palabra es sin ley, significa. Cuando habla maldad, hombres, hacedores de maldad, habla de hombres sin ley, de aquellos que trabajan de forma corrupta o que trabajan de forma al margen de la ley, son delincuentes espirituales. Pero ¿qué pasa? Como dijo el Señor Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen algo que no los respalda nadie, sino su propia palabra. Es como que yo me disfrazo de médico y digo, soy médico, y me pongo un guardapolvo, me he visto impecablemente, afeitado, perfumado, y salgo por todos los hospitales a decir que yo soy médico. ¿Y quién te respalda? No, lo digo yo.
¿Hay algo que te respalde? No. ¿Hay alguna firma, algún sello? No. Yo soy médico. Punto. Eso es lo que hace el catolicismo romano. Eso es lo que es la tradición. La tradición es algo abstracto. Es algo que está en el aire, es algo subjetivo, es algo que el hombre lo maneja. Por eso el Señor dice así a través del apóstol Pablo que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que decía este hombre que me llamó la atención es que él dijo que la autoridad estaba en el hombre en sí, o sea que no estaba en la ley. O sea, el hermano le puso la situación de si dos congresistas o dos constitucionalistas discuten de algo, ¿en qué se basan? La respuesta es obvia, en la Constitución. Si son dos constitucionalistas que discuten sobre un tema, ¿en qué se tienen que basar? En la Constitución o en las leyes. Si hay una discusión, ¿en qué se basan? En las leyes. No pueden inventar leyes. Lo que dijimos de Moisés. Moisés, si él hubiera sido católico, hubiera dejado las escrituras allí en el monte y se hubiera bajado sin nada. Dijo, yo estuve con Dios y Dios me dio estos 9 mandamientos y él saca no matarás, por ejemplo. Obviamente que cometía otros pecados Moisés, pero está evidente que él había matado. Entonces, él, ¿qué hace si él se maneja como si Moisés hubiera sido católico? Por eso Moisés era solo escritura. ¿Por qué? Porque la escritura, él creía en Dios y por supuesto que por medio del sacrificio de Cristo, Moisés es salvo. Pero la ley, digamos, lo condenaba a él. ¿Pero por qué él bajó con las tablas de la ley? Porque él era solo escritura, porque todo estaba en las escrituras. Él se reconocía la escritura como la máxima autoridad. Él no podía tocar nada. Él no podía en el camino borrar no matarás. No podía hacer eso. Porque había tenido un encuentro cara a cara con Dios, con la autoridad, y la autoridad le había dado las leyes. ¿Qué sucedería si un congresista trata de borrar una ley? Lo meten preso. Entonces, es perfecta, digamos, la figura de dos constitucionalistas que discuten sobre algo y en qué se van a basar, en la Constitución o en las leyes. Y acá es lo mismo, por eso es solo escritura, todos nos basamos en la escritura. La iglesia, ¿qué? La iglesia verdadera, ¿dónde está? No está en la tradición. ¿Por qué? Está en las escrituras, porque la escritura es la materialización de la tradición de Dios. Por eso Jesucristo es un contraste entre la tradición de los ancianos y los mandamientos de Dios. Los dos son mandamientos. Jesucristo mismo dijo, ustedes anularon los mandamientos de Dios por seguir tradiciones de hombres, o sea, mandamientos de hombres. O sea, los intérpretes de la ley fueron manejando la situación para acomodarse y terminaron anulando los mandamientos de Dios. O sea que una tradición es algo que no tiene garantía de ser verdad. ¿Por qué? Porque es de los hombres. Es de los hombres. Cuando la tradición viene de Dios, eso se materializa en escritura. El apóstol Pablo recibió la palabra de Dios, recibió la escritura. Por eso la tradición dijimos que es algo abstracto, es algo que no se puede comprobar. Y este hombre decía, este hombre canoso que estuvo allí en lo del Arcón, decía que, me llamó poderosamente la atención porque él decía que si dos constitucionalistas discuten, la autoridad estaba sobre los constitucionalistas. O sea que la ley para él no vale nada, por eso son hombres sin ley. Y este señor tiene una escuela de apologética. Y mire el desastre y cobran encima. Cobran por esto. Por vivir al margen de la ley. O sea, al margen de las escrituras. Ellos cobran por vivir, ser hábiles delincuentes. O sea, enseñan delincuencia. Como en un país, no voy a nombrar el país, pero en un país escuché que hay escuelas para ladrones. Quizá lo escuché hace muchísimos años, ¿no? Quizá ahora habrá en más países, encubiertamente, pero escuela para ladrones. Cómo ser un buen ladrón. Y acá el señor canoso de Antioquia, que no recuerdo su nombre, decía que el hombre tiene más autoridad que la misma ley. O sea, un congresista está sobre la ley, o un constitucionalista está sobre la ley, sobre la Constitución. Nadie está sobre la Constitución ni sobre la ley. Nadie, ni el mismo presidente.
Si el mismo presidente mata a una persona, se lo llevan preso. Y es lo que pasó con Moisés. Moisés no podía tocar los 10 mandamientos. Él no podía borrar, no matarás. ¿Por qué? Porque la sola escritura está sobre todo. O sea, la escritura está sobre todo, la ley está sobre todo. Aún sobre Moisés, que tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Y me llamaba la atención lo que decía este hombre, cómo es un lobo rapaz, es un falso maestro. Y explica. ¿Qué es lo que explica? Es lo mismo que se enseña en estos países, cómo robar, cómo ser un delincuente, cómo ser un idólatra, cómo irse al lago de fuego en 3 pasos. Encima cobran, tienen distintos módulos, y son módulos ¿para qué? Para ir al lago de fuego simplemente, para ser idólatra y para ser más idólatra. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, le dijo, ustedes son hijos del infierno, y se recorren cielo, tierra, mar, haciendo un proselitismo, para hacer a la gente que lo sigue a ustedes, a sus alumnos, a sus discípulos, doblemente hijos del infierno. Y esta gente es así. Hacen a sus discípulos doblemente hijos del infierno. Ellos son hijos del infierno y hacen a sus alumnos, encima les cobran por irse al infierno. Entonces él decía que tiene más autoridad una persona que está allí en un debate que la misma ley. ¿Pero en qué se basa? Estaba bien la propuesta del hermano. ¿En qué se basa? Tiene que decir, en la ley tenía que decir. Y al decir en la ley, ¿qué quiere decir eso? Sola escritura. Que nosotros nos basamos en sola escritura. Y no, contestó todo lo que, bueno, el señor Alarcón quedó petrificado, ¿no? Porque él lo vio desde afuera lo que él cree. Pero como el señor Alarcón está desconectado con la realidad, el señor Alarcón tiene muchos. En realidad lo que le pasa a los católicos, están desconectados. Al estar desconectados con la verdad, no sienten como ningún remordimiento de nada. Ellos por eso son hacedores de maldad, como dijo el Señor. Hombres sin ley. Una persona sin ley, cuando hay ladrones que los atrapan y los tienen acorralados, muchos se suicidan porque son gente que ya está jugada, que no tienen nada, digamos que no tienen nada que perder. Mucha gente me ha dicho, y he conocido personas que dicen, yo voy a ir al infierno, me han dicho. Son personas que no tienen conciencia no tienen conciencia de una realidad espiritual. Están desconectados. Por eso el señor Alarcón puede hacer las 1001 porque él está desconectado. Son personas desconectadas, que no tienen como, sí, desconexión con la verdad, porque lo dice la misma palabra. Aquellos que rehúsan creer la verdad, por eso yo lo miro y digo, ¿cómo pueden ser tan fanáticos en creer las mentiras? Porque se está evidenciando, se le está mostrando que lo que está diciendo o haciendo es absolutamente falso, diabólico, oscuro, demoníaco, y sin embargo lo creen como si fuera la verdad más grande. ¿Por qué? Porque ahora, en vez de creer a la verdad, le creen a la mentira. Ellos creen en la mentira. Entonces, para terminar con este paréntesis, lo que quieren hacer esta gente es vivir sin ley. Les enseñan a vivir sin ley. Porque lo dicen ellos, por eso dicen que el Papa es infalible, que el Papa cuando se sienta, es lo mismo que pasaba, que expliqué yo allí, como dice en Hechos 12:22, que cuando el gobernador, los romanos se sentaban en la silla, hablaban, es cátedra, o sea que cuando ellos se sentaban y hablaban al pueblo, a la plebe, ellos eran como semidioses. Por eso allí en 12:22 de Hechos dice que la gente gritó voz de Dios y no de hombre. ¿Por qué? Porque eran considerados dioses, semidioses. Y es lo que sucede con el Papa, cuando ellos dicen que habla es cátedra, cuando se sientan en la silla de Pedro. Eso son, por supuesto, que son todas costumbres paganas y romanas. Eso es lo que hacían los emperadores romanos. Cuando se sentaban eran semidioses, o sea, eran infalibles. Lo que ellos hablaban eran la palabra de Dios, la palabra de los dioses. Entonces eso es lo que sucede con el Papa. Nadie es infalible. Nadie se puede, por sentarse en una silla, ser infalible. O sea que sería por un segundo Dios. Y por un segundo en el universo habría 2 dioses. Por eso el Señor le dijo allí en el monte y en el mandamiento, en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses ajenos significa
otros dioses, no tendrás otros dioses. ¿Por qué? Porque Dios hay uno solo. Los demás no existen, digamos. Eso solamente vive en la imaginación del idólatra. Por eso los católicos son idólatras. ¿Por qué? Porque tienen otros dioses. Si este señor Canoso cree que una persona tiene más autoridad que una ley o que algo escrito, está creando algo más poderoso que la misma ley. O sea, que el dador de la ley. Entonces, es como si el presidente viene, ellos dicen que el Papa tiene poder para atar y desatar. Dice eso, por supuesto que es una mala interpretación. Cuando habla de atar y desatar, habla del perdón de los pecados. Cuando nosotros predicábamos y la persona cree, se desata de la condenación eterna. Eso es todo. Por eso es atar y desatar. Pero eso es otro tema. Entonces, si viniera el presidente, aunque fuera el presidente, porque este señor Canoso dice, por eso hablan de tradición, que la tradición es igual a la escritura. O sea que a la palabra, o sea que algo abstracto tiene el mismo poder que algo concreto, definido, como es una ley, o las escrituras en este caso. O sea que ellos dicen que la sagrada tradición tiene la misma autoridad que lo escrito. O sea que algo subjetivo tiene más autoridad que algo concreto y objetivo como es la escritura. La escritura es la ley. Por eso esos viven al margen de la ley, por eso son hombres sin ley, por eso son delincuentes espirituales, por eso son lobos rapaces, por eso son falsos maestros y falsos profetas, como dicen las escrituras. Entonces, si él dice que por ser congresista, por tener un cargo en un gobierno, tiene más poder o más autoridad que la ley misma, que es lo que cree el catolicismo, que ellos creen en un magisterio vivo, en un magisterio que puede cambiar las leyes, o que puede cambiar la ley, o que puede estar encima de las escrituras, como es el magisterio católico romano, es como si viniera el presidente a mi casa y me dice, bueno, ahora esta casa es mía. Por más que sea el presidente de Estados Unidos, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque yo saco los papeles, le muestro las escrituras y le muestro que esta casa me pertenece a mí. Aunque sea el presidente de la nación. No puede. Y el catolicismo cree que puede venir el presidente de una nación, o su papa, o sus autoridades, como dicen ellos, jerárquicas, y pueden torcer la ley. O sea, si este presidente viniera y me quisiera sacar a mí mi casa a la fuerza, ¿qué sería eso? Sería algo ilegal. Y tendría que ir preso el mismo presidente por querer robar mi casa. ¿Se entiende? Es algo como el catolicismo entiende todo el evangelio. Por eso Pablo habló de un evangelio diferente. Ellos dicen que Pablo, o sea, en la blasfemia y las herejías que enseñan, que Pablo enseñó el catolicismo romano, porque si ellos dicen que la tradición que enseñó Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles es el catolicismo romano, ustedes observen las locuras. El mismo Pablo dijo, yo hablo palabras de verdad, yo hablo palabras coherentes, yo hablo palabras con cordura, como dicen 26-25 de Hechos. Cuando le habló a Festo, le dijo, Festo, no estoy loco, porque Festo le dijo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Yo hablo palabras de verdad y palabras de cordura. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo nunca enseñó el catolicismo romano, porque el catolicismo romano se opone a las escrituras. El catolicismo romano no se encuentra en las escrituras, porque hablan y apelan a la tradición, sagrada tradición, como dicen ellos, que no es otra cosa que idolatría y paganismo, porque se tienen que inventar algo para demostrar su falsedad. Por eso ellos se oponen a las escrituras, porque en las escrituras no existe el catolicismo romano. Entonces, ellos, al tener un magisterio o una sagrada tradición, ¿qué se inventaron? Su iglesia. Ellos dicen que son iglesia y uno le pregunta, ¿en qué te basas en decir que vos sos la iglesia de Jesucristo? Porque nosotros mismos lo decimos, dicen. Porque en las escrituras no está. Entonces, el primer punto, al margen de esta introducción, para ver dónde está la iglesia verdadera de Jesucristo, está en las escrituras, no está fuera de las escrituras. La iglesia verdadera de Jesucristo está en las escrituras. Y vamos a ver 4 puntos, vamos a ver si alcanzamos, pero lo vamos a ver muy por arriba,
los 4 puntos y que se puede hacer un video de cada punto, mayormente el último. El primer punto es como dijimos allí en 18:20 de Mateo. 18:20 de Mateo. Entonces dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso sería el primer punto. Congregados en mi nombre. Eso es la iglesia. Si se pregunta aquí, la iglesia, los que se congregan en el nombre del Señor, eso es todo. Sin templo. Eso es la iglesia. Los que se congregan en el nombre del Señor. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese sería el primer punto de lo que es la iglesia. Y contrarresta, como dice el Señor, dicen estos señores católicos, que son una fundación, que son una institución, que tienen jerarquías. ¿Dónde está la institución aquí? ¿Dónde está una fundación? ¿Dónde está un organismo? ¿Dónde está el catolicismo romano acá en 18:20? No existe. Por eso el catolicismo romano no existe en las escrituras. Eso vive solamente en la imaginación idolátrica del católico. No existe en otro lado. Existe en sus discursos, en sus magisterios, en sus tradiciones, pero son cosas de ellos que no tienen nada que ver ni con Dios ni con las escrituras. Por eso Jesucristo le dijo: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor no los conoce. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera es la que se reúne en el nombre del Señor. Donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Dónde hay una institución? ¿Dónde hay jerarquías? ¿Dónde hay papado? ¿Dónde está el Papa acá? Esa es la verdadera iglesia. Ese es el punto número 1. Los que se congregan en el nombre del Señor. ¿Dónde hay una institución ahí? ¿Dónde? No hay ninguna institución. Son aquellos que creen en el nombre del Señor Jesucristo y se reúnen en su precioso nombre. ¿Qué quiere decir en su nombre? En su autoridad. ¿Por qué se reúnen en su nombre? Porque creen o han creído en Él. Y ahora son hijos de Dios. Los que se reúnen en su nombre pueden ser en una casa, pueden ser en las orillas de un río, puede ser en un campo, puede ser en un lugar, en una fábrica, puede ser en cualquier lugar de este mundo. Allí está la iglesia de Jesucristo. El catolicismo romano es falso. No es la iglesia de Jesucristo ninguna institución. Ni Cristo fundó la iglesia. Cristo vino a morir por la humanidad. La iglesia es la consecuencia de la fundación del Padre, que es Cristo. Cristo no vino a fundar, Cristo vino a salvar. Y por medio de esa salvación, la consecuencia es la iglesia, la cual se reúne en el nombre del Señor. Esa es la iglesia. Eclesia, los llamados a salir afuera. Los llamados a reunirse. Ex, fuera. Eclesia, los llamados a reunirse. Los que, ahora vamos a ver en el otro punto, son 4 puntos. Vamos a ver, vamos a hacer un bosquejo simplemente de lo que es la iglesia. El punto es, ¿qué es la iglesia? La pregunta es, ¿qué es la iglesia? Primer punto, la iglesia no es una institución jerárquica, primeramente. Y Cristo no vino a fundar una institución jerárquica. Cristo vino a salvar al mundo, y por medio de esa salvación y la consecuencia de ese sacrificio, de esa obra redentora y de la victoria de Cristo sobre la muerte, y ahora está sentado a la diestra del Padre, los que creen en ese Cristo maravilloso, el verdadero Dios, son salvos. Esa es la iglesia, la consecuencia de la obra redentora de Cristo, la consecuencia de creer en Cristo. Esa es la iglesia. Los que se reúnen en su nombre simplemente, puede ser un campesino, puede ser un letrado, puede ser un doctor, puede ser una persona que no sabe leer ni escribir. Esa es la iglesia.
No es una institución jerárquica. La iglesia no es el catolicismo romano, eso es el paganismo. Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo allí cuando se peleaban en 22, 24 y 26 de Lucas, se estaban peleando por jerarquías, por lugares, por quién iba a ser el primero, dice. Y el Señor le dice, pero ustedes no saben lo que están hablando. Las naciones, los pueblos, los reinos tienen sus gobernadores y los tales se enseñorean de sus plebeyos, de sus súbditos. Pero no será así entre vosotros, sino que el mayor será el menor y el siervo de todos. No será así entre vosotros, dijo el Señor. El mismo Señor Jesucristo aplastó el papado, porque ellos estaban ya creando un papado. Pedro, los apóstoles, estaban discutiendo por un papado. ¿Quién iba a ser el padre, el papá de todos? El que iba a estar en la silla. Pero Jesucristo se da vuelta y aplasta el papado. Destruye el papado, desmenuza el papado, diciendo, no habrá papas entre vosotros. Yo soy la cabeza, dice el Señor. Yo soy la cabeza. Yo soy el que manda. Yo soy, se puede decir, la máxima autoridad. El que gobierna. Y los discípulos lo entendieron perfectamente. Lo dijo Cristo. Ellos dicen que Clemente podría haber sido incluido como canónico, como una carta que dicen ellos, que envió una carta a los Corintios, creo, que habla del papado, de la jerarquía, que él escuchó. Todo eso son mentiras. Si Cristo mismo está diciendo que el papado no existe en la iglesia del Señor Jesucristo, como otro delincuente como Clemente que dice que va a haber un papado, que existe un papado. Por eso el católico siempre pone ahí al filito de las escrituras a Clemente, porque Clemente creía en el papado. ¿Por qué? Porque Clemente era un pagano también, Clemente no era cristiano, son filósofos, todo esto que se llama padre de la iglesia, todos sus inventos, que no se sabe si existieron esta gente. Yo también me puedo inventar a Clemente III, que dijo tal. ¿Por qué? Porque el hombre maneja la historia no es la verdad, las escrituras son la verdad. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero la iglesia no es la verdad. Las escrituras son la verdad, que me hablan del Dios verdadero. Jesucristo mismo estableció el canon, Jesucristo mismo estableció la autoridad magisterial. ¿Quién lo hizo? Jesucristo, no lo hizo ningún hombre. La Biblia la escribió Dios por medio de los profetas y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. El hombre no tiene nada que ver en este asunto. Simplemente nosotros somos colaboradores, colaboramos y seguimos las órdenes del Señor, nada más. Entonces el primer punto es que la iglesia no es una institución. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es el grupo de los que han sido llamados. La iglesia no es templaria, se puede decir, de templo. La iglesia no. El Señor dijo, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo. Donde sea. Aún por internet. Si 2 o 3 personas se reúnen en el nombre del Señor por medio de una llamada grupal, o por medio de Zoom, ahí está la iglesia de Cristo. ¿Dónde está la institución? ¿Dónde están las jerarquías? ¿Dónde están los papas? No existen. El mismo Señor Jesucristo aplastó el papado. Los papas, ¿qué son los papas? Idólatras. Y líderes de idólatras. No son otra cosa. Por eso el catolicismo romano nunca fue, no es ni será jamás la iglesia de Cristo. Porque ellos no se reúnen en el nombre del Señor. Se reúnen alrededor de su religión, alrededor de sus ídolos, o como dicen ellos, que van en busca de Dios por medio de un pedazo de pan o de un gramo de harina. Por eso son idólatras, porque tienen como Dios un gramo de harina. Eso es ser idólatra. Si ellos dicen que eso es el cuerpo de Cristo, son idólatras, porque Cristo tiene un solo cuerpo. No hay 2 Cristos, 3 Cristos, 1 millón de Cristos. Hay un solo Cristo y está a la diestra del Padre. Si ellos dicen que la hostia es Cristo, eso es idolatría, porque le están atribuyendo
los atributos incomunicables de Dios, como por ejemplo perdonar pecado a un gramo de harina. Eso es idolatría. Entonces el primer punto sería que los que se reúnen en su nombre, esa es la iglesia, así de simple, así de sencilla. Por eso se llaman que la iglesia verdadera se reúne en chozas, en changarro, como dicen ellos, o en algún donde guardan los autos, etcétera, o en casitas. Y esa es la iglesia, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y eso al religioso lo revuelve todo, porque es así la iglesia, así de sencilla. Los que se reúnen en su precioso nombre, no hay más nada. Entonces, ese sería el primer punto, los que se reúnen en el nombre del Señor, del Dios verdadero, del Dios invisible. ¿Por qué? Porque Cristo está a la diestra del Padre. ¿Quién ve a Cristo? Nadie. Si Cristo está a la diestra del Padre. Por eso creemos en Él. Por eso dice Pablo que andamos por fe y no por vista. No porque lo vemos a Cristo, porque Cristo ya está a la diestra del Padre. Y porque creemos en Él por medio de los testigos que son los apóstoles. ¿Y por qué creemos en los apóstoles? Porque está todo respaldado por los profetas. Por eso el Señor dijo, o allí en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, purificándonos a todos nosotros por medio de sí mismo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, por medio de su obra. Lo que hablaron los profetas se cumplió en Cristo. Cuando Cristo vino, Cristo eligió sus apóstoles, o sea, sus testigos, más Pablo, para que testifiquen que Él había venido, que lo que decían los profetas se cumplió. Eso es todo. ¿Por qué le creo a las Escrituras? Porque en las Escrituras están los apóstoles. ¿Por qué le creo a los apóstoles? Porque lo profetizaron los profetas. ¿Por qué creo en las Escrituras? Porque se cumple, simplemente. Se cumple. ¿Por qué creo que una rueda es redonda? Porque rueda, porque la veo, porque funciona. Eso es todo. La palabra de Dios funciona, la palabra de Dios está viva. El Señor dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por eso la iglesia verdadera es sola escritura. Moisés era sola escritura. Los profetas eran sola escritura. ¿Qué significa ser sola escritura? Caminar sobre la escritura. O sea, creer. Es una ley. Si usted anda al margen de la ley en su país, va a terminar preso. Y en algunos países más severos, se paga con la muerte. Por eso dice la palabra, la paga del pecado de la muerte. Entonces, no ser sola escritura es ser un delincuente espiritual. El señor Alarcón, Plasencia y todo lo demás, y este señor Canoso, que siempre andaba ahí por lo de Alarcón enseñando todas estas mentiras, diciendo que el presidente puede agarrar y puede decir esta casa es mía y se la agarra a la casa. Simplemente porque es el presidente. En un país normal el presidente termina preso. Usted imagina si el presidente sale a decirle a la gente que las casas de ellos es de él. No lo meten preso, lo meten en el manicomio. Eso es lo que es el catolicismo romano. Es lo que enseña este señor Canoso. Que una persona que por más que tenga un puesto, dice que tiene más autoridad que la ley misma. Eso es ser un delincuente espiritual. Un hombre sin ley. Alguien que está al margen de la ley. ¿Cómo una persona va a tener más, por más que sea el presidente mismo, va a tener más autoridad que la ley misma? No puede. Por eso mismo el presidente, porque se atiene a las leyes. Porque es un hombre que tiene cordura, porque es un hombre de verdad, digamos, se puede decir. Por un hombre que camina rectamente, por un hombre que es honesto, coherente. Por eso fue elegido presidente. Por eso el catolicismo romano es absolutamente falso. Es un grupo de locos que pueden andar al margen de la ley. Por eso el catolicismo romano ha hecho lo que ha hecho y la historia misma lo condena. Eso dice, vayamos a la historia, pero si vamos a la historia lo condena la palabra y lo condena la historia, no tienen salida. Por eso ellos necesitan a Jesucristo. El católico necesita a Jesucristo, necesita creer en Jesucristo porque si no es condenado. Es como hablamos en el video pasado. Santiago Alarcón está danzando, está bailando y está en el Titanic. Está comiendo caviar, está
va para acá, va para allá y está en el Titanic. Y uno le dice, estás en el Titanic, bajate, tirate al agua, buscate algo, pero salí corriendo de ahí. Pero no, el Señor no lo cree. ¿Por qué? Porque el dueño del Titanic le dijo que no lo hundía ni Dios a eso. Y a él le dice el Papa, estás en la iglesia correcta, estás en la iglesia de Cristo, le dice el Papa al Arcón, y el Arcón lo cree. Lo mismo que la gente creyó cuando subió el Titanic, cuando el dueño del Titanic le dijo a la gente, este barco no lo hunden a Dios, suban confiados, vamos. Paguen el boleto, que encima tienen que pagar, ¿no? Pagan para perderse para siempre, porque un día van a chocar contra la roca. Un día cuando mueran, se van a chocar contra el iceberg, como chocó el Titanic, y no va a haber salvación, ya va a ser tarde. Porque dice que, como conté, que lo de la gatita Jenny, ella presintió que el barco se iba a hundir. Presintió la muerte, sintió la muerte en el aire. La gatita, se cuenta la historia, ¿no? La gatita Jenny estaba en el Titanic y antes de zarpar, ella agarró todos sus gatitos, se los llevó afuera, bajó por la rampa y intuyó la muerte, olió el infierno, olió la tragedia, olió la oscuridad, olió la desesperación, olió los gritos, sintió los llantos, sintió que se acercaba la muerte. Y dicen que los animales tienen un sentido de percibir cosas que los humanos no pueden percibir. Y el señor Alarcón, y a toda esta gente se les dice, estás en el Titanic, bajaste del Titanic. El diablo te podrá decir que son la iglesia de Cristo, y que tienen historia, y que esto y el otro, pero la palabra de Dios me dice que no son la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo es la que se reúne en su nombre, no es ninguna institución humana. Esa es la iglesia de Cristo, la que se reúne en su nombre. No es el Titanic, no es la pompa, no es la gloria, no es las luces. Es la sencillez de un puerto seguro. Por eso la gatita Jenny se fue al puerto, a la seguridad. Por eso dice una de las traducciones que Dios es puerto seguro. Puerto seguro. Pero el señor Alarcón prefiere el Titanic antes que el puerto seguro. Y dice que también el cocinero, uno de los cocineros, vio que la gatita empezó a sacar sus gatitos. Y el hombre presintió que algo malo iba a pasar. Y él también se quedó en el puerto. No sé qué excusa habrá inventado, pero se quedó y se bajó del Titanic. Fue sensible a esa percepción de que se acercaba la muerte. Y esto es lo que tienen que sentir los católicos. Hay un olor a muerte que se le acerca al católico. Hay una nube negra que se acerca al católico y que tiene que bajarse de ese barco. Ellos dicen la barca de Pedro, no es la barca de Pedro, es el Titanic. Están siendo engañados por un magisterio diabólico, como es el magisterio romano, porque no existe en las escrituras el magisterio ni la tradición romana, porque dijimos que la tradición es algo abstracto, son liberación de palabras, de costumbres, de ritos, etc. Dios da mandamientos, Dios da una tradición, una transferencia, una transmisión de palabras a alguien, la cual ese alguien, profeta o apóstol, la materializa en escritura. Ahí terminó la tradición, no hay más tradición. La escritura no es otra cosa que la materialización de la tradición. Yo cuento un cuento, por ejemplo, o un cuentista cuenta un cuento y viene alguien y lo escribe, o lo escribe el mismo cuentista. Eso que expresó esas palabras lo transformó en escritura, en un libro, por ejemplo. Y es lo mismo que pasó. La tradición no va más allá de las escrituras. Por eso Pablo lo dijo, no piensen más allá de lo que está escrito, porque eso es todo. El mismo apóstol Pablo dijo, si yo les enseño otra cosa, declárenme anatema, o un ángel del cielo les enseña otra cosa de lo que yo les enseñé, o sea, lo escrito, sea anatema. ¿Por qué? Porque Pablo
Lo que él escribió no se podría contradicción. No se puede contradecir, porque si algo contradice las escrituras, eso es falsa doctrina, otro evangelio. Un evangelio terrenal, animal y diabólico. Eso es lo que significa Pablo. Por eso Pablo dice que lo que le dijo a Timoteo por medio, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Cuando habla de muchos testigos, está hablando de que él nunca enseñó el catolicismo romano. Porque muchos podrían pensar, bueno, está bien, escribió algo, pero por en off o personalmente enseñó el catolicismo romano, lo cual es absolutamente falso. No hay documento que digan que Pablo enseñó el catolicismo romano. Él mismo se oponía al catolicismo romano, cuando dijo que si alguno enseña otro evangelio diferente. El evangelio diferente es el evangelio que es salvación de fe más obras. Eso es un evangelio diferente, por ejemplo. Creer en un purgatorio es un evangelio diferente. Creer que el pan es el cuerpo de Cristo es un evangelio diferente, como dijimos. O creer que María le dio de su sustancia es un evangelio diferente, lo dijo el mismo Juan. Si a algunos les enseñan que Cristo no ha venido en carne, es falso maestro, falso profeta, lobo rapaz, delincuente espiritual. Lo dijo el mismo Juan. El que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. ¿Por qué esta gente no es solo escritura? Porque no oye a los apóstoles. Porque si ellos oyen a los apóstoles, se dan cuenta que el catolicismo romano no existe. Por eso no quiere, el señor Alarcón no quiere las escrituras. No quiere oír a Juan, que dice que el catolicismo romano no existe. No lo quiere oír, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Cristo. Porque Cristo dijo que el papado romano no existe en la iglesia. Él no quiere escuchar eso, no quiere leer eso. Por eso él apela a la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es algo que cualquiera lo puede hacer. El verdulero de la esquina puede inventar una tradición. Es un cuento. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. El hombre puede inventar lo que se le ocurra. Pero lo que ha salido de la boca de Dios y después se materializó en escritura, eso es lo que vale. El documento. Por eso este hombre, el Canoso, estaba mal, muy mal, y está muy mal, y es lo que enseña el catolicismo romano, que el hombre tiene más autoridad que la ley. Por más que sea el presidente, no está sobre la ley. No puede delinquir, porque será metido preso. Por eso Moisés era sola escritura, Jesucristo era sola escritura, los apóstoles eran sola escritura. ¿Por qué eran sola escritura? ¿Qué significa ser sola escritura? Significa que caminan sobre las escrituras. La escritura es lo que simboliza la autoridad y el conocimiento de Cristo. Eso es solo escritura, nada más. Es la representación de Dios en la tierra, las escrituras. Cuando ellos se oponen, cuando ellos dicen, está bien, son las escrituras, pero hay otra autoridad que están diciendo ellos, que hay otro Dios. Por eso son idólatras. Lo mismo dijo Satanás. Está bien, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. Yo también tengo la sabiduría de Dios. Yo también soy Dios. Lo que dijo Satanás, 28 de Ezequiel y adelante. Y es lo que dice el catolicismo romano. Está bien, las escrituras representan a Dios, pero tenemos otro representante también de Dios. O sea que hay dos dioses. Para eso hay dos dioses. El magisterio o la tradición y las escrituras. No. Hay una sola cosa que representa aquí, que nosotros podemos ver, palpar, son las escrituras. Por eso todo es simbólico en la tierra. O sea, hay una parte visible y una parte invisible. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. Entonces, las escrituras es algo que nosotros podemos palpar. A Dios no lo podemos ver, digamos, no lo podemos... ¿Por qué? Porque Dios está en los cielos, está la presencia del Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque hemos sido lavados, perdonados, justificados y santificados por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él. Pero no lo podemos ver, entonces necesitamos, digamos, tener una garantía de Dios. Y esa garantía son las Escrituras, no hay otra garantía. No hay otra forma de conocer a Dios sino es por medio de las Escrituras. Por eso
Jesucristo le dijo, ustedes le quitaron el conocimiento, le quitaron las llaves al pueblo, que son las Escrituras. Y lo que trata de hacer el Señor a toda esta gente, toda esta caterva de gente mentirosa, lobos rapaces y delincuentes espirituales, quitándole las Escrituras a la gente, diciéndole que está bien, las Escrituras es la autoridad de Dios, pero hay otra autoridad, que son el magisterio, que son las tradiciones católicas, apostólicas, romanas, como dicen ellos, los cuales también tienen la misma autoridad. Pero esa tradición contradice la ley, contradice las Escrituras. Por eso ellos estarían felices, los católicos, si no existieran las Escrituras, porque podrían vivir a sus anchas, su paganismo, su idolatría. Nadie les podría decir nada, porque no hay con qué medir. ¿Cómo sabemos que algo falso es verdadero? Por medio de la ley. ¿Cómo sabemos, como decía el apóstol Pablo, si la ley no diría, no codiciará, yo no sabría que soy un codicioso? O sea, si no hay ley, no hay pecado. Entonces, la ley es lo que a mí me da la pauta de que yo necesito un Salvador. Necesito a Cristo. Si yo voy a las Escrituras, porque dice que la palabra que lo encerró todo bajo pecado en las Escrituras. O sea, en las Escrituras está la ley. Y una persona, si vive al margen de la ley, terminará presa. Toda esta gente va a terminar presa, va a terminar mal, porque dicen que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. ¿De dónde se lo sacaron? Se lo inventaron ellos, porque eso no existe. La Iglesia de Jesucristo, primer punto, y vamos a dejarlo en este primer punto nomás, quedan 3 puntos más, que son: la Iglesia es la que tiene el Espíritu Santo, la Iglesia son los salvados, y la Iglesia son los justificados, los lavados y los santificados. Esa es la Iglesia de Jesucristo. Pero lo vamos a ver en el otro video para que no se haga tan largo este comentario o esta introducción de lo que es la Iglesia. La Iglesia verdadera de Jesucristo es aquella que cree y se reúne en el nombre del Señor. Punto. Eso es todo. No hay más nada. No es una institución, no es una religión. No es compuesta por jerarquías, por gente que tiene jerarquías. Porque dice que el mayor servirá al menor. Si hay una jerarquía, está en las Escrituras, que son los apóstoles, profetas y apóstoles. Todo se basa en las enseñanzas de ellos. Los profetas profetizaron que iba a venir el Mesías. Vino el Mesías y los apóstoles testifican que vino el Mesías. Los apóstoles, ¿por qué le creó a los apóstoles? Porque los apóstoles fueron testigos que vino aquel del cual los profetas profetizaron que iba a venir, o sea, Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces la iglesia es simplemente la que se reúne en el nombre del Señor. Eso es todo. La iglesia no tiene ninguna autoridad para cambiar nada, como dicen los católicos romanos. La iglesia no tiene ninguna autoridad para cambiar nada. La iglesia somos los alumnos, la iglesia somos los discípulos, y los apóstoles y profetas son los, digamos, se puede decir, los maestros, los que nos enseñan que está todo guardado o está todo encerrado en las Escrituras. Por eso somos solo Escritura, no necesitamos más nada. ¿Por qué? Porque toda la autoridad está en las Escrituras. Lo que hay ahora, pastores, o sea, un magisterio vivo, digamos. Vivo en el sentido de que son contemporáneos. Todos los que hablamos la palabra de Dios o enseñamos la palabra de Dios, nos sujetamos a la autoridad apostólica y profética. No hay más nada. No nos inventamos nada, no nos inventamos doctrina, no nos inventamos nada, porque lo dijo Juan. Si ustedes quieren saber, como dicen Juan, si ustedes quieren saber la verdadera doctrina, tienen que saber una cosa. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, diciendo que la iglesia de Cristo es el catolicismo romano, por ejemplo. Usted observe la locura. Cristo mismo lo dijo. Todos los que se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No habló de instituciones, de templos, de pompa, de papas, de curas, de hostias, de toda esta basura doctrinal. Él habló de los que se reúnen sencillamente en el nombre del Señor. Esa es mi iglesia, dijo el Señor. Yo edificaré mi iglesia.
donde está el ancianito, donde está el joven, donde está el niño, donde está la mamá, donde está el papá, el abuelo, el comerciante, el doctor. Los que han creído en mi nombre, dice el Señor. Sea en una casa, sea en una fábrica, sea en un consultorio médico, sea donde sea en un almacén, sea en la calle, en la plaza, en el campo. Allí estoy yo, esa es mi iglesia. El Señor no conoce a los católicos, no sabe quiénes son los católicos. ¿Por qué? Porque son religiosos, idólatras, que no conocen a Dios ni Dios los conoce a ellos. Están totalmente divorciados de la salvación, no conocen ni van a conocer la salvación si no creen en Jesucristo. Por eso dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Eso. Si ustedes quieren saber un verdadero maestro, es el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Si dicen que Jesucristo ha venido de María, es falso profeta, falso maestro, falso magisterio, falsa tradición. La tradición de Dios no pasa de las Escrituras, no va más allá de las Escrituras. Hasta donde se escribió, hasta ahí llegó la tradición. Hasta ahí, no hay más. La tradición de Dios está en los escritos. Esa es la materialización de la tradición. Las Escrituras. Se liberó palabras, Dios liberó palabras, los profetas, los apóstoles escribieron, punto, se acabó todo, eso es todo. ¿Y qué es lo que se escribió? El conocimiento del Hijo de Dios. Todo gira en el conocimiento del Hijo de Dios. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Que ha venido en carne, el Señor ya vino encarnado, no necesitó de María, no necesitó de nadie. Él se encargó, no. Él tomó de su propia carne. Tomó carne para sí mismo, digamos. De sí mismo tomó carne. No tomó carne de ningún humano, de ninguna tierra, porque Dios no tiene nada, ¿no? Su compuesto, digamos, se puede decir, es absolutamente divino. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él no tiene nada creado. Él es Dios. Por eso Él dice que Él se encarnó. Se hizo carne, se hizo a sí mismo carne. No tomó de María. María no le podía haber dado nada. Por eso, por su despojamiento, por su kenosis, Él pudo entrar en el vientre de María. Usted imagínese, si usted quiere tocar con la punta de su dedo a Dios, ¿qué le pasaría? Desaparecería. Absolutamente. Entonces Cristo se despojó de sus atributos incomunicables, de su poder, digamos, en el sentido de que si Dios hubiera venido al vientre de María, Dios estaría a millones de kilómetros de años luz y vendrías a María. Con solo pensar en dar un paso hacia María, María sería totalmente desmenuzada, destruida. Volaría en millones de pedazos María. Por eso María no le podía dar nada a Jesucristo. Por eso si el catolicismo romano dice que María le dio de su sustancia, es falsa enseñanza, falso magisterio. Por eso dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea que ellos creen que Jesucristo, no sé, vino un pedazo de Cristo y María le dio el otro pedazo. O sea, vino la mitad de Cristo y María le dio la otra mitad. Eso es falsa enseñanza. Por eso dice, no es de Dios. No es de Dios. Cristo era absolutamente divino, lo cual, que tomó, por supuesto, humanidad. Era humano, Cristo era humano, o sea, él dormía, él comía, etc. Pero él era divino. Él era divino que se humanó, es el Dios humanado. Ese es el verdadero Cristo. El Cristo de los católicos, por supuesto, que es un semidios. Es un híbrido, es un Dios mitológico, es un falso Cristo. Por eso el Cristo de los católicos no salva. ¿Por qué? Porque es un falso Cristo. Porque dice que tiene mitad hombre y mitad... Si tuviera... Por supuesto que es el Dios humanado. Digamos, tenía humanidad Cristo en el sentido de que
caminó por esta tierra, sino de qué manera nos iba a salvar. ¿De qué manera nos iba a salvar si no se humanaba? Si no se ponía a nuestro nivel, si se puede decir de alguna manera. Por supuesto que Cristo no había ninguna posibilidad de que peque Cristo. Bueno, es otro tema que se va a hablar más adelante o en otro video. Entonces, si yo creo en ese Cristo, tengo verdadera doctrina del Cristo que vino humanado, del Cristo que ya vino hecho carne. Por supuesto que se redujo a lo mínimo para poder estar, para que el Espíritu Santo lo pueda ahí concebir y poner en el vientre o en el útero de María. Ese es el verdadero Dios, el verdadero Cristo. Por eso dijo Juan, ustedes pueden conocer al verdadero Dios escuchándonos a nosotros, dijo Juan. Esto es lo que niega el señor Alarcón y todos los católicos, la sola escritura. Si Juan dijo, el que nos oye a nosotros es de Dios, es una cosa que no, ¿en qué cabeza puede caber de que un ancianito o un hombre, o Juan, ahí, diga, el que me oye a mí o nos oye a nosotros los apóstoles es de Dios? Pero es un círculo muy pequeño. Toda la gente de ahí de la ciudad o lo podría oír. ¿Cuántas personas lo pueden oír a Juan? Por más que viaje, por más que ande, es muy reducido la gente que lo puede oír a Juan. Entonces él dice, todos los que me oyen a mí son de Dios, los que no nos oyen a nosotros no son de Dios. Entonces el Evangelio sería un chiste, digamos. ¿Por qué? Porque estaría sujeta a la vida de una persona y simplemente el tiempo en el que vive. Por eso el catolicismo romano se inventó la sucesión apostólica, la cual no existe en las Escrituras. ¿Cuál es el poder de estas palabras? Que Juan dijo, el que nos oye a nosotros es de Dios, en que iba a ser solo escritura la iglesia, que iba a ser por medio de las escrituras. Por eso Jesús dijo allí en 17:20 de Juan, por la palabra de ellos el mundo se va a salvar, por la palabra de los apóstoles. Pero si ellos iban a vivir 10, 20, 30, 40, 50 años más y no iban a vivir más, ¿cómo va a ser que el mundo y todas las generaciones que van a venir a través de cientos de años iban a poder salvar por las palabras de estos hombres que iban a morir prontamente? O algunos no tan prontamente como Juan, que fue el último que murió. Por medio de las escrituras, por eso es solo escrituras. Por eso el catolicismo romano se apoya en un falso magisterio y en una falsa tradición para inventarse su religión. El catolicismo romano no existe, digamos, solamente existe en la imaginación del católico. Los papas, todos son gente disfrazada, como dijimos. Si a mí los vecinos me agarran y me dicen, bueno, vos vas a ser presidente de Argentina. Bueno, voten. Entonces ponemos una casa, ponen una urna y todos los vecinos votan y dicen, saliste como el presidente de la Argentina. Qué lindo. Ahora voy a dar un discurso. Me subo ahí al balcón de mi casa y empiezo a dar un discurso y todos los vecinos aplauden con las banderitas argentinas, el presidente de los argentinos. ¿Dónde vive eso? Vive en nuestra imaginación, en nuestra locura, en nuestra incoherencia. Eso es lo que sucede en el catolicismo romano. Ellos al Papa lo victorean y todos sus curas dicen que perdonan pecados, etcétera, todas esas cosas. Todo eso es como un juego, es como una locura, como una esquizofrenia, como algo que solamente vive en la imaginación de esas personas, de los idólatras. Usted va a los lugares, lamentablemente, que tienen problemas, las personas, problemas mentales, que se imaginan cosas, que hablan con las paredes y hablan allí con personas invisibles. Son personas que tienen problemas en la mente. Y eso es lo que sucede con la idolatría. Son cosas que solamente viven en su imaginación. Cuando hacen una estatua, cuando hacen una imagen, ¿de dónde lo sacaron a eso? De su imaginación. Por eso el mismo Señor dice en su palabra, en Jeremías 9:13, que los ídolos y los dioses lo materializaron por medio de esculturas, figuras que brotó de su imaginación. ¿De dónde salen los ídolos? De la imaginación del idólatra. ¿Quién le da el poder a ese ídolo? El mismo idólatra. Eso es la idolatría. Si usted cree en un purgatorio y cree que el día que va a morir va a ir a un fuego que lo va a purificar de sus pecados, eso solamente vive en su imaginación. ¿Quién le da el poder al purgatorio? El idólatra, que cree que ese fuego le va a purificar de su pecado. Eso solamente existe en la imaginación del católico, en la imaginación del idólatra, porque eso no existe.
Esa purificación, que ya lo vamos a hablar más adelante porque pudimos hablar de un solo punto, el primer punto, que la iglesia verdadera es la que se reúne en el nombre del Señor, esa purificación viene cuando nosotros creemos. Por eso Juan dijo, el que viene tras de mí es mucho más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esa purificación viene por parte de haber creído en Cristo, o sea, esa purificación la hace Dios, y nos purifica de todo nuestro pecado. Ese sería nuestro purgatorio. Entonces, lo vamos a ir dejando por acá y vamos a hacer más video y nos vamos a abocar a los 3 puntos que faltan. La iglesia verdadera es la que tiene el Espíritu Santo. La iglesia verdadera es la que es el grupo de los que ya están salvados, y la iglesia verdadera son los justificados, santificados y lavados por Dios. Esos serían los 3 puntos que nos faltan. Hablamos del primer punto, que es que la iglesia verdadera son los que se reúnen en su nombre, sea en una plaza, sea en el lugar que sea, en una casa, sea en un lugar de trabajo, sea en una oficina, sea en el campo, sea en la montaña, sea en el río, donde sea. Allí está Cristo. Esa es la iglesia de Cristo, la que se reúne en el nombre del Señor, porque la palabra eclesia, que es iglesia, significa ex, significa afuera, y eclesia, los llamados a salir afuera, o sea, los llamados a reunirse, los que han sido puestos por Dios en un grupo, que son el grupo de los salvados. La iglesia es el grupo de los salvados, y la iglesia son los que tienen al Espíritu Santo de Dios, los que han sido santificados, justificados y lavados por Dios, por la obra maravillosa de haber creído en Cristo, por la obra del Espíritu Santo, el cual nos lava con un agua espiritual, nos lava de todos nuestros pecados y quedamos limpios y salvados para la gloria de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas que hace rito, que hace ceremonia y que no está salvada. O sea, si usted no está salvado es porque no es iglesia, porque en la iglesia están solamente los que están salvados, no hay otra clase de personas. En la iglesia solamente están los salvados, los que creen. Por eso se reúnen en el nombre del Señor, porque han creído, porque han sido salvados. Por eso se reúnen, porque creen. O sea, la salvación, por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obra, para que nadie se gloríe. Así que lo dejamos por acá, y que Dios les bendiga a todos.